Hola, bienvenidos a Social Arte. ¿Te interesa la fotografía deportiva y quieres saber cómo hicimos esta foto? No te separes. Bueno, señores, hoy nos adentramos en un tema que es súper interesante, sobre todo para aquellas personas que hacen fotografía deportiva o que se la pasan persiguiendo a sus hijos para tomarle fotos, porque están en cuestiones donde hay alto movimiento. Vamos a enseñarles unos trucos para que ustedes esas fotos les salgan perfectas. Bueno, pero para entender y sacar esa foto perfecta necesitamos unos conceptos básicos. Primero, el de distancia hiperfocal, que ya ustedes conocen porque hicimos un video sobre él y sobre el círculo de la confusión. Si no se acuerdan de eso, aquí les dejo un videito para que lo repasen. Pero ¿cuáles son las características o los tips que ustedes deben de seguir para poder hacer una foto? Primero que nada, yo lo que hago es cuando tengo un caso como en el de Cristian, ¿verdad? Que está haciendo fotografía de motocross, freestyle, que él le llama, ¿verdad? Lo que hago es hacerle seguimiento con mi cámara y justamente en el momento donde yo quiero tomar la foto, disparo. No voy a trabajar con una apertura abierta de 1.4 o 1.7 porque cualquier variación de distancia entre él y yo, obviamente me va a salir la foto desenfocada. Entonces, ¿qué debemos trabajar? Con una apertura aproximadamente entre 7.1 a 11. Es lo que yo recomiendo. No suba más allá de 11. ¿Por qué? Porque empieza a suavizarse las imágenes. Recuerden que los lentes después de F11, máximo hasta F16 suban, pero no suban más allá de eso porque empieza a suavizarse, ¿ok? Y empiezan a perder enfoque. El tercer tip, señores, es trabajar con una velocidad alta. Si ustedes no disponen de una velocidad alta, lo normal es que la foto les salga movida. A ver si ustedes normalmente digan, no, es que disparo 1 sobre 100 y en 1 sobre 100 me salen todas las fotos congeladas. Va a depender siempre del movimiento del sujeto. En este caso, estamos agarrando a una persona que está haciendo un salto, ¿verdad? Y que tiene que agarrar cierta velocidad. ¿Con qué velocidad vamos a trabajar? Con 1 sobre 2500, sobre 1 sobre 2000. Por ahí vamos a estar para poderlo congelar. Si ustedes ven que con esa apertura y esa velocidad la foto le sale subexpuesta, suban ese ISO. Es preferible tener una foto con ligero ruido, pero que le salga bien expuesta, ¿verdad? Y le salga congelado a la persona, porque esa es la idea de este tipo de fotografía. Adicionalmente le vamos a hacer unas fotos con flash, vamos a tratar de ver si lo agarramos en el aire con el flash. Va a ser bastante complicado porque tenemos que pegarle el flash justamente donde es y vamos a trabajar con los AD200. Pero ¿qué va a pasar? Que la potencia por la altura que va a estar él obviamente no va a ser suficiente. Entonces nos vamos a apoyar en que en un maravilloso producto que nos mandó la gente de MacMod, que le vamos a aprovechar y hacer el review para que ustedes lo conozcan. Pero para eso María Betania me lo tiene que tirar. Aquí está, el kit de MacBeam. Esto es genial. Bueno, hasta el momento no lo hemos probado y lo vamos a probar con ustedes por primera vez. ¿Qué es lo que dicen ellos? Ellos tienen aquí dos tipos de difusores, ¿verdad? Que se utilizan con el MacBeam. Tíramelo, María Betania, que lo tiene ella también, porque ya lo estábamos armando, ¿verdad? Y fíjense, él tiene esta parte de goma que se va a pegar al flash. Él tiene dos, voy a poner esto aquí en el piso para que ustedes vean, tiene dos pantallas. Una pantalla que es la que tiene la mordedura aquí arriba, que es un angular, y este es un tele. ¿Qué va a hacer él? Él va de alguna manera, el tele, a multiplicar la potencia del flash. Eso parece increíble, pero sí, le aumenta la potencia del flash. Funciona como un Fresnel adicional que va a aumentar. ¿Para qué nos va a servir eso? Precisamente por la altura. Va a estar a una distancia muy grande y yo no puedo acercar el flash a él en ese momento que está saltando. Adicionalmente, si yo muevo o contraigo esta goma, que ¿sabes? Es bastante sencilla de hacerlo, sobre todo por una persona que es hábil de las manos, como María Betania y yo no tanto, pero fíjense, lo cerré bastante bien, bastante rápido, va a tener diferente el formato de luz que va a generar sobre la persona o el objeto que estemos fotografiando. Pero ¿saben qué? Estamos hablando mucho. Vamos a hacer esas fotos. Bueno, señores, estamos aquí con Cristian Gadler, que le vamos a hacer una fotico. Primero la sencilla, él posando encima de la moto para probar ese MacBeam y para ver qué tal es la potencia y si lo que nos dice esa gente de MacMod es cierto o no. Bueno, señores, déjenme explicarles primero cuáles son los equipos que tenemos aquí armados para hacer esta foto. Antes que nada, déjenme decirles que vamos a grabar todo para cerciorarnos de lo que estamos haciendo es totalmente fidedigno y nadie salga engañado. Entonces trajimos el grabador el Ninja 2, que es un viejito, pero no importa, nos sirve perfectamente. Aquí tenemos una luz principal, que es el AD200 con el MacBeam, y atrás tenemos una luz trasera para él, para sacarlo del fondo, ¿verdad? Que es otro AD200. Este lo vamos a estar trabajando en un 16avo de potencia porque tiene el MacBeam que se supone que le aumenta la potencia. Y aquel que está ahí atrás lo vamos a trabajar en media potencia, ¿ok? Los parámetros de la toma ya se los voy a decir, dame. ¿Está prendida? Sí, está prendida. Son f1.7, el ISO en 100 y la velocidad 1 sobre 3200. Entonces vamos a hacer tres fotos. Una con el MacBeam totalmente estirado, otro con el MacBeam recogido y después vamos a hacer una foto sin el MacBeam.
Y por último, obviamente sin flash, para que tengamos las 4 comparativas, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el MagBeam totalmente estirado. Cristian va a posar para nosotros. Perfecto. Ok, vamos a ver la exposición de esa foto. Perfecta. Entonces vemos que es un golpe de luz bastante cerrado. Ahora yo voy a cerrar un poquito ese MagBeam, lo voy a recoger para ver si hace una luz un poquito más amplia, ¿ok? Como la tenías ahorita, para ver. Exacto, con esta mano sí, la mano del otro lado, acá, arriba. Perfecto. Tener más o menos la misma pose, mirando hacia la luz. Vamos a probarlo ahora sin el MagBeam. Vamos a ver, hay una caída sustancial de la luz. Fíjense, con el MagBeam estirado, con el MagBeam a medios y sin el MagBeam. Completamente diferente las tomas y completamente diferente la iluminación de cada uno de ellos. Entonces, vemos claramente, señores, que sí es efectivo el MagBeam. Bueno, señores, ¿cuál es la técnica que tenemos que aplicar? Es muy sencilla. La idea es que yo me monte ahí arriba a tomar la foto, pero créanme que no lo voy a hacer primero porque le tengo pánico a la altura. Y segundo, que montarse es fácil, pero bajar ya es un poquito más complicado. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a buscar una zona de enfoque. Vamos a hacer 2 tipos de fotografías. Primero, vamos a hacer un barrido con él de manera de poder hacerle seguimiento y vamos a confiar en ese enfoque continuo que tiene la cámara para ver qué tal funciona. La segunda metodología, ¿cuál va a ser? Bueno, nos vamos a confiar en el enfoque continuo y vamos a trabajar con el enfoque manual. Ustedes dirán, ¿cómo vas a hacer para enfocar manual cuando esté en el aire? No, lo hacemos de manera previa. ¿Cuándo? Ahorita mismo vamos a poner a María Betania en una zona X, ¿verdad? Donde se supone que va a pasar la persona, calculamos más o menos el flash y ahí hacemos el enfoque manual. ¿Para qué? Para que ya la cámara no esté buscando enfoque cuando esté saltando la persona. Porque si yo lo dejo en enfoque y empiezo a enfocar cuando está pasando la persona, va a ser ese distanciamiento del lente que está buscando enfoque. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ponerle manual para que no busque enfoque nunca y siempre salga enfocado. Ahora, lo segundo, el flash lo va a congelar, entonces la velocidad, a pesar de que es importante, no es indispensable. Así todo, vamos a trabajar 1/2000 para oscurecer lo más posible el cielo. Lo siguiente que vamos a hacer, que vamos a trabajar con una apertura cerrada. ¿De cuánto? Más o menos de 7.1. Porque por aquello de la distancia hiperfocal y el círculo de confusión, vamos a tratar de que, a pesar de que estoy calculando previamente el lugar, va a haber cierto desplazamiento, obviamente la cámara no va a estar ubicada en el mismo ángulo, entonces para estar seguro de que va a salir enfocado, vamos a llevarlo a 7.1. Y algunos se preguntarán, y Arturo, ¿y por qué no lo pones en 16 o en más de eso? Bueno, porque los lentes, por muy buenos que sean, señores, empiezan a desenfocar después de F11. Los más costosos en F16 pueden tener cierto enfoque, pero ya después de eso pierden enfoque. Entonces, para no tener ese problema, al momento de tomar la foto y que nos salga una foto bien definida, considero que entre 7.1 y 8 es suficiente para poder tener la foto que deseamos. Bueno, señores, nos vinimos a la casa para poder hacer la conclusión porque quería ver las fotos y poderles hablar a ustedes sinceramente de todos los resultados. Primero que nada, de verdad que este accesorio de MagBeam nunca me imaginé que fuera tan útil. Algunas veces es difícil pensar, ¿sabes? Cuando uno tiene un flash y uno quiere hacer fotografía y dice, bueno, es que la potencia del flash no es suficiente, no me va a alcanzar o tengo que ponerlo muy lejos. O sencillamente quieres hacer algo donde necesitas mucha iluminación y cubrir bastante. Decir, bueno, estoy amarrado a la potencia máxima del flash y después lo que toca es subir algunos de los parámetros de la cámara. Pero ¿qué va a pasar cuando subo alguno de los parámetros de la cámara como la velocidad, el ISO, la apertura? Que va a iluminar toda la escena y no nada más donde está cayendo el flash. Pero bueno, es una solución. Pero definitivamente esto es una solución muchísimo mejor porque sí aumenta la potencia del flash. De verdad que son esas cosas que uno dice, ¿será verdad? ¿Será mentira? Y por eso fue que se la grabamos para que ustedes pudieran verlo en vivo lo que estábamos haciendo. Entonces, definitivamente es un excelente accesorio que aquellas personas que puedan tenerlo y se dediquen a fotografía deportiva, fotografía de animalitos, pajaritos, cosas que se encuentran lejos y que la potencia del flash no es suficiente para iluminar,
esto es algo que se debe tener entonces en la maleta de nosotros como fotógrafos. El segundo punto es más una confesión que otra cosa, ¿no? Hicimos más o menos entre 150 y 200 fotos a Cristian en el aire tratando de apuntar con el flash. Bueno, definitivamente fue prácticamente imposible, pegamos 2 nada más. Hay que entender de que esa posición, la posición perfecta que él agarra, ¿sabe? Son fracciones de segundo. De paso tenemos que apuntar el flash hacia arriba sin saber dónde está pegando, porque no es igual que apuntarlo hacia abajo y uno pueda ver, tomar una foto de prueba y decir, bueno, aquí es donde está golpeando el flash, porque en el aire no hay manera de tener un registro si uno hace una fotografía previa. Entonces eran como que demasiadas variables, la velocidad de él, el movimiento de la cámara mío, el flash que disparara a tiempo, el que estuviera justamente en el ángulo donde él estaba haciendo el truco totalmente extendido. Entonces, bueno, obviamente nos salieron 2 foticos de 200 que hicimos. En esas condiciones, prácticamente ningún fotógrafo, por más experiencia que tenga, trabajando con flash lo podría hacer. ¿Cómo hacen los fotógrafos normalmente con flash cuando están trabajando con personas en movimiento? Bueno, tienen varios flashes, por ejemplo, un partido de básquet, un partido de voleibol, algo que está encerrado, tienen varios flashes que iluminan toda la zona. Entonces están disparando constantemente, pero saben que ese juego de flashes está iluminando todo, entonces siempre le va a salir iluminada a la persona a la que están fotografiando. La segunda confesión que tengo que hacer es, bueno, se refiere al flash de Godox. Definitivamente la E200 es un flash maravilloso, ¿verdad? Para hacer sesiones de estudio, para hacer sesiones donde uno está con situaciones controladas, pero en situaciones como esta, donde uno tiene que disparar ráfagas, no es el flash ideal. Por eso es que hay algunos flashes que son un poquito más costosos, que son como los Profoto, los Broncolor. Ya después de 2-3 ráfagas, obviamente se para el flash y no hay manera de que siga disparando porque sencillamente la potencia, inclusive el fabricante lo dice en su página web y ustedes lo pueden revisar. Ellos son muy honestos en ese sentido, pero no son flashes construidos para este tipo de situaciones. Nosotros de verdad sufrimos con el AD200 para poder hacer este tipo de fotografía. Aguantaba una ráfaga si acaso y la segunda ráfaga se paraba. No había manera, había que esperar que se enfriara el flash para poder seguir disparando. Bueno, ya habiendo hecho las confesiones respectivas, ahora nos toca hacer un pequeño resumen para que ustedes queden claros en todo lo que se refiere a esta fotografía deportiva y sobre todo también a las fotos que le hicimos a Cristian modelando con la moto, con el atardecer y que la que le hicimos un poquito más temprano, cómo las hicimos. Bueno, señores, como este es un canal dedicado a la enseñanza de la fotografía para aquellas personas que están empezando o que no tienen mucha experiencia, vamos a darle una receta de cómo realizar esas fotografías. Lo primero que debemos tomar en cuenta, señores, es que hay 2 casos al momento de hacer fotografía deportiva. Y preguntarán, ¿cuáles son los 2 casos? Bueno, uno donde conocemos el recorrido, por ejemplo, las competencias de atletismo, las competencias de natación, o este caso el de motocross de freestyle que estaba haciendo él, que sabíamos que iba a pasar por una rampa y que iba a caer un morro y que iba a estar siempre más o menos en el mismo plano. Los otros son los deportes de equipos, ¿verdad? Como el fútbol, el básquet, el voleibol, donde las personas se están desplazando y se están moviendo de plano. Entonces, eso es importante determinarlo para saber qué tipo de enfoque vamos a usar. En el caso donde conozcamos el recorrido y sepamos que va a pasar por un punto específico, lo ideal es trabajar con enfoque manual. Si bien el enfoque continuo puede ser bueno, va a depender del tipo de cámara y qué tan costosa sea. Entonces, si tenemos equipos que no son diseñados para eso, yo recomiendo que enfoquen en manual. ¿Cómo? Determinando previamente por dónde va a pasar el sujeto. Ponen algo ahí o enfocan más o menos en el plano donde ustedes consideran que va a pasar, ¿verdad? Allí hacen el enfoque y después hacen su fotografía cuando esté pasando el sujeto. En el caso de que están fotografiando a sus niños que están en un partido de fútbol o un partido de básquet y se está desplazando de un lado a otro y no saben por dónde va a pasar un momento dado, bueno, no queda otro remedio que confiar en el enfoque continuo. Lo van a poner en continuo y en el área máxima de enfoque. De todas maneras, yo los invito a que prueben también con continuo a pesar de que conozcan el recorrido y vean qué tal se comporta su cámara. Si se comporta bien, bueno, definitivamente pueden trabajar siempre con ese. El segundo punto se refiere a que yo voy a tratar siempre de ponerme en el plano paralelo al desplazamiento del sujeto. ¿Qué significa eso? Si el sujeto se está desplazando en este sentido, yo no me puedo poner en este sentido. ¿Por qué? Porque él constantemente se va a estar cambiando de plano, lo cual va a significar que posiblemente me salgan las fotos desenfocadas. Si yo me pongo paralelo al sujeto, al desplazamiento del que va a pasar, de que siempre se va a encontrar en el mismo plano, entonces las posibilidades de que esas fotos salgan enfocadas son mucho mayores. El tercer punto es lo que dice, Arturo, por favor, sí.
es la posición del sol. Es importantísimo, porque si tenemos el sol de frente, van a salir fotos lavadas o van a salir fotos con falta de contraste y la persona me va a quedar oscura. Siempre en la medida de lo posible, claro, siempre y cuando se pueda, traten de ponerse en la misma dirección del sol. Si el sol está apuntando hacia allá, pónganse ustedes en el mismo sentido hacia donde está apuntando los rayos del sol. El cuarto punto a tomar en consideración, señores, es la apertura. A menos que ustedes quieran hacer una fotografía de algún tipo creativo, necesitamos que ese enfoque sea perfecto y que esa persona salga enfocada. Entonces, no podemos trabajar con aperturas muy abiertas de 1.4, 1.8. Debemos trabajar por encima de eso. ¿Cuánto? Bueno, mínimo 5.6. Va a depender también a la distancia que nosotros estemos fotografiando el sujeto. Mientras mayor es la distancia, acuérdense que mayor es la profundidad también. O sea, recuérdense ese concepto de distancia hiperfocal. El que no lo se recuerde, aquí le dejo arriba también el link para que lo puedan ver. Bueno, entonces, ¿cuál es la apertura ideal para poder trabajar? Bueno, va a depender obviamente de la distancia a la que se encuentre el sujeto. Porque si estoy disparando y la persona está a 100 metros a 1.4, prácticamente la profundidad va a ser tal que todo va a quedar enfocado. Pero si estamos trabajando bastante cerca o no tan alejado del sujeto, ¿verdad? Lo ideal es trabajar entre 5.6 a f11. El quinto punto es la velocidad. Ustedes dirán, bueno, Arturo, yo normalmente tomo fotos entre 1/60 y 1/100 y me queda todo bien definido. Bueno, está bien, porque tienes el sujeto estático o estaba una persona desplazándose de una manera muy lenta. Pero en un tipo de deporte como esto, o una Fórmula 1, o inclusive unos muchachos corriendo un partido de fútbol, ustedes no pueden tomar fotos a esa velocidad. Tienen que subir la velocidad. ¿A cuánto? Va a depender del desplazamiento del sujeto o del objeto. Obviamente nosotros estábamos trabajando con una persona que tenía que agarrar cierta velocidad para poder tener el impulso suficiente de hacer el salto y nosotros estábamos trabajando de 1/2000. El punto 6 también es súper importante, señores. Como ustedes no van a saber, por lo menos en el caso de nosotros, dónde la persona, porque son instantes de segundos, nosotros no podemos agarrar y disparar una sola foto, ¿no? Hay que disparar ráfagas para poder después escoger de ahí cuál es la foto que le quedó a ustedes bien. Entonces, pongan su cámara a disparar en serie de manera que ustedes puedan tener una opción o un abanico de fotos tomado durante una acción y que de ahí alguna recemos les quede bien. El séptimo punto. Yo para poder hacer la grabación, que ustedes vieran cómo estaba yo tomando la foto, trabajé con la pantalla. ¿Por qué? Porque al momento de yo conectar mi cámara al Ninja, no dejo de tener la visión a través del visor. Entonces, ver por una pantalla externa, nunca lo hagan. O sea, la mayoría de las veces ni siquiera logré hacer el recorrido de Cristian con la moto. Entonces, sencillamente trabajen con el visor. Bueno, ya va a venir alguien y decir, yo tengo una cámara que no tiene visor, ¿cómo hago? Bueno, utiliza la pantalla, mijito, pero si tienes un visor, utilízalo. Es mucho más fácil hacer el seguimiento del sujeto viendo por el visor que viendo por la pantalla. El último punto, señores, se refiere a que ustedes no pueden poner la cámara fija apuntándose a un lado y esperando que pase el sujeto y tomar la foto. Debemos hacer el recorrido del sujeto porque se le va a hacer mucho más sencillo hacer un encuadre bueno. Bueno, señores, espero que con esto haya quedado bastante claro esta guía rápida para principiantes en fotografía deportiva, que también aplica para fotografía de niños, de animales, donde haya desplazamientos rápidos donde ustedes quieran congelar el movimiento. Bueno, señores, definitivamente aquellas personas que puedan adquirir el MacBeam, se los recomiendo, y sobre todo este kit que tiene estas plantillas de forma que pueden hacer una fotografía totalmente creativa utilizando los ejercicios esos que ustedes vieron una vez, como lo que están viendo ahorita que le hice yo a María Betania. Si quieren ver cómo las hicimos, solamente nos lo dicen en los comentarios. Mira, Arturo, quiero ver cómo hicieron esas fotos, y con mucho gusto hacemos un video dedicado a ese punto exclusivamente. Bueno, como siempre, señores, muchísimas gracias por el apoyo que le están dando al canal. Abajo le estamos dejando también las redes sociales de Cristian para que le puedan seguir y puedan ver la foto. Es una persona increíble que hace unas cosas que de verdad, algunas veces ni siquiera quería fotografiar porque me daba infarto de pensar que le iba a pasar algo, pero es un experto y se dedica a eso y es maravilloso lo que hace. Para aquellas personas que nos están viendo por primera vez o que no han visto varios videos de nosotros, no olviden de suscribirse al canal. Tenemos más de 150 videos dedicados a la fotografía y al video, valga la redundancia. Si les gustó el video, no se olviden de darnos su like. Si quieren compartir con nosotros alguna foto deportiva o de sus niños corriendo, que hayan congelado y que les parezca espectacular, no dejen de hacerlo por nuestras redes sociales de Facebook o Instagram. Y como siempre, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.